Mi marido me tiró agua hirviendo cuando me negué a pedir un préstamo para pagar las deudas de su madre. O vamos al banco hoy, o te largas de mi casa, me gritó. Pero 2 días después, mi marido y mi suegra se arrepintieron cuando les envié una amarga sorpresa, dentro de una caja negra. El amanecer no prometía paz a Ana, lo supo en el momento en que abrió los ojos, sintiendo el peso del día que se avecinaba. A su lado, la cama estaba vacía, la ausencia de Igor se hacía más fría y más real cada mañana. Se levantó con cuidado, el aire de la habitación estaba impregnado de una tensión que parecía filtrarse a través de las paredes de su hogar, un espacio que cada vez se sentía menos suyo y más de él. La rutina matutina de Ana transcurría en un silencio sepulcral, solo interrumpido por los sonidos mecánicos de su preparación. El ruido del cepillo de dientes, el chorro de agua en la ducha, cada sonido una evasión, 1 minuto menos que pasar en compañía de su esposo. Igor, por su parte, mantenía una distancia calculada. Sus interacciones eran mínimas y, cuando ocurrían, cargadas de un desdén que no necesitaba palabras para ser comprendido. En la cocina, Ana preparaba el desayuno, su mente divagando entre la leche que vertía en los cereales y los números que tenía que cuadrar en el trabajo. No era solo la distancia emocional de Igor lo que la atormentaba, eran las demandas constantes, las expectativas de que ella sostuviera los hilos sueltos de su economía fracturada. «Necesito que vayas al banco hoy», la voz de Igor irrumpió en la cocina como un trueno en calma. No había un buenos días, no había ternura, solo demandas. Ana se tensó, la cuchara en su mano temblaba levemente mientras mezclaba el café. «¿El banco?», preguntó, intentando mantener su voz estable. «Mi madre necesita que le ayudemos con otro préstamo. No puede pagar el último que sacó para el coche», explicó Igor. Su tono era de expectativa, como si no hubiera otra opción más que obedecer. La solicitud cayó como una losa sobre Ana. No era la primera vez. Lidia, la madre de Igor, tenía un historial de manipular a su hijo para que cubriera sus gastos extravagantes, y ahora Ana se veía arrastrada a este ciclo de deuda. «Ya hemos ayudado mucho, Igor. No podemos seguir tomando préstamos. Necesitamos pensar en nosotros», replicó Ana, su voz apenas un susurro, pero firme. La reacción de Igor fue inmediata y volátil. «¿Nosotros? ¿Estás pensando en nosotros cuando te niegas a ayudar a mi madre?». Su voz se elevaba, cada palabra un golpe que resonaba en los azulejos de la cocina. Ana lo miró, el miedo anidando en su estómago. «No es justo para nosotros». «Lo harás». La orden de Igor fue acompañada por un movimiento brusco. Tomó el hervidor y antes de que Ana pudiera procesar lo que sucedía, el agua hirviendo se estrelló contra su brazo. El dolor fue inmediato y abrumador, un grito se escapó de sus labios mientras la piel empezaba a enrojecerse, formando una marca que sabía sería permanente. Igor retrocedió, su expresión una mezcla de ira y sorpresa, como si no pudiera creer su propio acto. «Mira lo que me haces hacer», murmuró, y sin otra palabra, salió de la cocina, dejando a Ana sola, temblando tanto por el shock como por el dolor. La decisión de Ana tomó forma mientras las lágrimas caían por sus mejillas y el dolor pulsaba en su brazo. No podía, no debía seguir así. Cada día, cada momento junto a Igor la llevaba más lejos de quien había sido y la acercaba más a un abismo del que sabía no podría regresar. Con cada sollozo, su decisión se fortalecía, tenía que irse. Recogió sus cosas con manos temblorosas, cada movimiento un recordatorio del agua hirviendo que aún quemaba su piel. Ropa, documentos, algo de dinero que había escondido para una emergencia que siempre temió llegaría. No miró atrás mientras cerraba la puerta de la casa, cada paso alejándola más de la vida que había conocido. El camino a casa de Marina fue un torbellino de emociones. El miedo de ser seguida, la incertidumbre de lo que vendría, pero sobre todo, una sensación de liberación que casi la hacía sentirse mareada. Marina la recibió con los brazos abiertos, su expresión de preocupación se transformó en una de furia cuando vio la quemadura. «Tienes que denunciarlo, Ana. Esto no puede seguir así», dijo Marina, mientras cuidadosamente aplicaba un ungüento sobre la herida. Ana asintió, sabiendo que este era solo el principio. «Lo sé. Lo haré. Pero primero, necesito ayuda. Necesito saber que puedo estar segura». Juntas, planearon los siguientes pasos. Marina insistió en que Ana se quedara con ella mientras todo se solucionaba. Además, organizaron una cita con un abogado y con un médico para tratar sus heridas. Ana, aunque aún temblaba, sentía por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola.
Era un comienzo, el primer paso hacia una nueva vida que, esperaba, estaría libre del miedo y del dolor que Igor le había causado. Mientras se sentaba en el sofá de Marina, mirando cómo se desvanecía el día, Ana no podía evitar pensar en cómo, en un amanecer que prometía ser como cualquier otro, había encontrado la fuerza para cambiar todo. Era el final de un capítulo de su vida, pero más importantemente, el comienzo de algo nuevo. Solo esperaba poder encontrar en sí misma la fuerza para enfrentar los desafíos que sabía estaban por venir. Mientras el crepúsculo se desvanecía en la ventana del pequeño despacho, Ana sentía como el pasado y el presente se entrelazaban en un nudo doloroso pero necesario. Sentada frente a Sergio Miranda, un abogado especializado en casos de violencia doméstica, intentaba concentrarse en sus palabras, en la estrategia legal que podrían emplear. Pero su mente a menudo volvía a los momentos de terror que había vivido. Marina estaba a su lado, su presencia un recordatorio constante de que no estaba sola en esta lucha. Ana, los documentos que trajiste son fundamentales, pero necesitamos más que pruebas de tus lesiones para fortalecer el caso. Todo lo que puedas aportar sobre las transacciones financieras y cualquier forma de control o abuso emocional será crucial. Explicaba Sergio con una voz calmada que buscaba transmitir seguridad sin minimizar la gravedad de la situación. Ana asintió, tomando notas mentalmente de cada requisito. Tengo algunos extractos bancarios y correos electrónicos que podrían servir. También hay cartas, dijo, su voz se quebraba al recordar. Cartas son buenas, especialmente si demuestran un patrón, Sergio apuntó, animándola a continuar. Cuando la reunión terminó, Ana y Marina regresaron a casa en silencio, ambas perdidas en sus pensamientos. Al llegar, Ana subió a la habitación que Marina le había ofrecido, decidida a buscar entre las cajas de documentos que nunca había tenido el coraje de abrir. Desempolvando una vieja caja de zapatos, encontró un montón de cartas atadas con una cinta roja. El remitente no era otro que Igor. Con manos temblorosas, comenzó a leerlas una por una. Las palabras eran como dardos envenenados, dulces en la superficie pero cargadas de veneno. Igor hablaba de amor, pero entre líneas se leía la manipulación, la necesidad de controlar cada aspecto de la vida de Ana. Debes entender que esto es lo mejor para ti, escribía en una, confía en mí, yo sé lo que nos conviene, decía en otra. A medida que leía, Ana sentía como la ira y el dolor se mezclaban con una determinación férrea. Estas cartas eran la prueba de la manipulación emocional que había sufrido. Una semana después, mientras preparaban el caso, Marina encontró a Ana sentada en el suelo del salón rodeada de papeles y fotos. ¿Qué has encontrado?, preguntó Marina, agachándose a su lado. Mira esto, dijo Ana, pasándole una foto antigua donde se veía a Igor y a su madre, Lidia, en una joyería. Ese día, él insistió en que compráramos algo para su madre con el dinero que yo había ahorrado para la universidad. Esto muestra su influencia sobre él y cómo te usaba para satisfacer sus demandas, Marina respondió, su voz era un hilo de furia contenida. La preparación del caso les llevó a Ana y Marina por un camino oscuro de recuerdos y revelaciones que, aunque doloroso, era necesario para construir su defensa. Cada recuerdo, cada prueba, añadía peso a su causa. Sin embargo, la situación escaló una tarde cuando Ana recibió una llamada de Igor. Su voz era un susurro helado que intentaba disfrazarse de preocupación. Ana, no tienes que hacer esto. Podemos arreglarlo todo. Regresa a casa y olvida este lío, decía. Su tono era meloso pero con un borde de acero. No, Igor. Ya es suficiente. No volveré, respondió Ana, su voz más firme de lo que había sentido en años. Después de colgar, Ana salió a caminar, buscando algo de paz en las calles tranquilas cerca de la casa de Marina. Pero la paz fue breve. Un hombre desconocido la abordó, su rostro oculto bajo una capucha. Deberías escuchar a tu esposo y dejar todo esto, no te conviene seguir, amenazó con una voz baja, antes de empujarla contra una pared. El choque fue violento, y aunque Ana intentó defenderse, el hombre era más fuerte. Justo cuando pensó que no podría liberarse, el atacante fue interrumpido por un transeúnte y huyó. Temblando y con el corazón en la garganta, Ana regresó a casa de Marina, quien la recibió con los brazos abiertos y la cara pálida por la preocupación. Después de cuidar de las heridas leves de Ana, ambas mujeres se sentaron, la gravedad de la situación colgando pesadamente entre ellas. «Esto es obra de Igor, ¿verdad?», Marina preguntó, la furia vibrando en cada palabra. «Sí, estoy segura. Pero no me intimidará. Vamos a seguir adelante, más fuertes que nunca», Ana respondió,
su voz era un susurro de acero. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de preparación para el juicio y reuniones con la policía por el ataque. A pesar del miedo y de la incertidumbre, Ana se sentía cada vez más fuerte, más capaz de enfrentar a Igor y a todo lo que viniera. Con Marina a su lado, y un caso cada vez más sólido, se permitía creer, tal vez por primera vez en mucho tiempo, que podría ganar esta batalla, no solo en la corte, sino también en recuperar su vida y su libertad. Días después, el tribunal estaba en silencio expectante cuando Ana entró, cada paso resonando en el suelo de madera como un eco de su creciente determinación. La sala de juicio, usualmente un lugar de orden y procedimiento, se sentía más como un campo de batalla donde se jugaría su futuro. Ana sabía que este día podría cambiarlo todo. Igor y Lidia ya estaban sentados, sus rostros una máscara de tranquilidad que no llegaba a ocultar el desprecio en sus ojos. El juez ingresó y todos se levantaron. «Pueden sentarse», dijo con una voz que resonaba autoridad y calma. Ana tomó su lugar, sintiendo la mirada de cada persona en la sala. El abogado de Igor, un hombre de mediana edad con una expresión astuta, se levantó para presentar su argumento inicial. «Señorías, presentaremos pruebas de que las acusaciones de la señora Ana son exageradas y producto de su inestabilidad emocional», comenzó, lanzando una mirada furtiva hacia Ana que estaba cargada de una confianza venenosa. Ana sintió un nudo en su estómago, pero su abogado, Sergio, la tranquilizó con una mano en el hombro antes de levantarse para hablar. «Contrariamente a lo que sugiere la defensa, demostraremos que mi cliente ha sido víctima de abuso continuado, tanto físico como emocional, y que sus acciones han sido siempre en respuesta a estas circunstancias extremas», declaró con firmeza, presentando documentos y evidencias que Ana había recopilado. A medida que el juicio avanzaba, testigos de ambos lados fueron llamados. Amigos de Ana testificaron sobre los cambios en su comportamiento y su creciente desesperación. Colegas hablaron de su profesionalismo y de cómo se deterioró bajo la presión de su vida personal. Cuando fue el turno de Ana, ella caminó hacia el estrado, su corazón latiendo con fuerza. La pregunta de Sergio fue directa. ¿Puede describir el incidente que considera fue el punto de inflexión en su relación? Ana respiró hondo, sus palabras fluían mientras describía la mañana del incidente con el agua hirviendo. No fue solo el dolor físico lo que me hizo actuar, fue la realización de que si no lo hacía, podría no sobrevivir a la próxima vez. Su voz no temblaba, era clara y poderosa. Igor fue llamado después. Su testimonio intentó desacreditar a Ana, describiéndola como paranoica y emocionalmente inestable. «Ella ve ataques donde no los hay», dijo con una calma que se desvaneció rápidamente bajo el interrogatorio de Sergio. Cuando se le preguntó por detalles específicos del abuso, Igor comenzó a contradecirse, su enojo creciendo visible mientras trataba de mantener su fachada. El momento culminante del juicio llegó cuando Lidia, impulsada por una furia mal contenida, irrumpió durante una pregunta clave. «Ella siempre ha sido una dramática, buscando atención», gritó, descontrolada. Igor, visiblemente agitado, intentó calmarla, pero el daño estaba hecho. El juez pidió orden, y el estallido de Lidia solo sirvió para subrayar la validez de los argumentos de Ana. Tras horas de testimonios y deliberaciones, el juez estaba listo para dar su veredicto. Ana aguantó la respiración, su futuro pendía de las palabras que vendrían. Después de considerar cuidadosamente todas las evidencias y testimonios, este tribunal falla a favor de la señora Ana, declaró el juez. Igor y Lidia estallaron en protestas, pero las palabras del juez eran inquebrantables. Ana fue otorgada una compensación significativa y la parte proporcional de los bienes que había compartido con Igor. La victoria fue agridulce para Ana. Mientras salía del tribunal, las lágrimas brotaron no solo de alivio, sino también de la tristeza por todo lo que había perdido en el camino. La lucha había terminado, pero el camino hacia la recuperación apenas comenzaba. Con el fallo judicial en mano, decidió que su primer paso sería liberarse completamente de su pasado con Igor. Vendería su parte del apartamento que una vez compartieron, un lugar lleno de recuerdos dolorosos pero también de resistencia. La decisión no fue fácil, cada objeto en el apartamento resonaba con ecos del pasado, cada rincón una memoria de sueños compartidos y luego destrozados. Pero al firmar los papeles de venta, Ana sabía que estaba cerrando un capítulo oscuro de su vida. Con el dinero de la venta, buscó un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera reconstruir su vida a su manera, libre de miedo y lleno de nuevas esperanzas. El final del juicio y la venta del apartamento no solo simbolizaron el fin de su tormento, sino también el inicio de su verdadera recuperación y renacimiento.
Ana miraba hacia el futuro, sabiendo que aunque la jornada había sido desgarradora, la fortaleza que había encontrado en su lucha sería la base de su nueva vida, una vida que ella elegiría y definiría por sí misma. Ana cerró la puerta de su antiguo apartamento por última vez, las llaves en su mano pesaban tanto como las emociones que la embargaban. Atrás quedaba un espacio lleno de recuerdos dolorosos, cada rincón un testimonio de su lucha por la libertad y la dignidad. Con una mirada final, dejó atrás el pasado y se dirigió hacia su nuevo apartamento, un lugar que había elegido meticulosamente, un santuario que prometía nuevos comienzos y la esperanza de un futuro mejor. El apartamento estaba situado en un barrio tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad, cerca de un parque donde el verde de los árboles parecía pintar sonrisas en el aire fresco de la mañana. Era un pequeño estudio en el último piso de un edificio antiguo pero bien conservado, con grandes ventanas que inundaban el espacio de luz natural. Al entrar, Ana sintió una mezcla de libertad y una melancolía sutil, una sensación de estar sola pero a salvo, independiente pero aún enraizada en sus experiencias pasadas. Los primeros días en el nuevo hogar fueron de acomodo y reflexión. Desempacó cajas, cada objeto un fragmento de su vida anterior que ahora encontraba un nuevo lugar en su entorno renovado. Colocó libros, fotos y algunos recuerdos en las estanterías, diseñando cada rincón para reflejar quién era y quién deseaba ser. Entre tazas de café y vistas al atardecer, Ana pasaba horas contemplando su trayectoria, desde los días oscuros hasta su reciente victoria en la corte. Cada reflexión era un paso hacia la sanación, un reconocimiento de sus pérdidas y un abrazo a las posibilidades que aún no había explorado. Fue durante una tarde tranquila, mientras organizaba una pequeña área de trabajo para continuar su carrera, que el pasado decidió hacer una visita inesperada. El timbre sonó, y al abrir la puerta, Ana se encontró cara a cara con Igor. Su presencia fue un golpe al corazón, un recordatorio de lo que había trabajado tan duro por dejar atrás. Igor, ¿qué haces aquí? Su voz era firme aunque su corazón latía con fuerza. Ana, necesito hablar contigo. Por favor, él parecía más viejo, cansado, y sus ojos llevaban un rastro de desesperación que ella nunca había visto en él. No hay nada de qué hablar. Todo se dijo en la corte, respondió Ana, bloqueando la entrada con su cuerpo. Lo sé que me equivoqué, pero te pido que me des una oportunidad para explicar, para pedirte perdón. Igor dio un paso adelante, pero Ana fue inquebrantable. Lo siento, Igor. Pero no hay nada que puedas decir que cambie lo que pasó. He cerrado ese capítulo de mi vida, dijo Ana, con una claridad que brotaba de su recién encontrada fuerza. Igor suspiró, una mezcla de resignación y dolor cruzó su rostro. Entiendo. Espero que algún día puedas perdonarme, dijo antes de darse la vuelta y alejarse lentamente. Ana cerró la puerta, su respiración todavía agitada por el encuentro. Se apoyó contra la puerta por un momento, permitiéndose sentir la magnitud de lo que acababa de suceder. Había enfrentado uno de sus mayores temores y se había mantenido firme. Era libre. Los días siguientes, Ana se dedicó a llenar su vida con nuevas experiencias y personas. Exploró su barrio, se unió a clases de yoga y empezó a asistir a grupos de apoyo, donde compartía su historia y escuchaba las de otros. Cada paso era un refuerzo de su independencia, cada día un descubrimiento de su propia capacidad para reconstruirse. Finalmente, una mañana, Ana se paró frente a las grandes ventanas de su apartamento, observando cómo el sol naciente teñía el cielo de tonos de rosa y naranja. Inspiró profundamente, sintiendo la paz de su nuevo comienzo. Lentamente, abrió las ventanas, dejando que la brisa fresca llenara la habitación. Miró hacia el horizonte, contemplando el vasto mundo ante ella, un mundo lleno de desafíos pero también de infinitas posibilidades. Este es el comienzo de algo nuevo, susurró para sí misma. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras pensaba en todo lo que había superado y en todo lo que estaba por venir. En ese momento, Ana no solo abrió las ventanas a un nuevo día, sino también a una nueva vida, una vida donde ella era la autora de su propia historia, una vida definida no por su pasado, sino por su presente y sus esperanzas para el futuro. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.